Bueno, mis queridos hermanos, una semana más, ya nos encontramos aquí de nuevo estudiando las mujeres de la Biblia y estamos eh, aprendiendo de ellas. La idea es que nosotros aprendamos de estas grandes mujeres lo que debemos hacer, lo que nos entregan ellas. También hay personas que las estudiamos que no tenemos que aprender de ellas, sino que evitar cosas de ellas, que fue Atalía, Jezabel. Esas mujeres no hay nada que nos puedan aportar a nosotros, sino que nosotros no debemos aprender absolutamente nada de ellas y no hacer esas cosas. Bueno, hoy día, mi amado hermano, vamos a hablar de una mujer muy especial que se llama Abisac, ¿ya? Eh, los textos que vamos a compartir hoy día son, que se encuentran, ustedes lo pueden ahí anotar, verificar después, son Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 4, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 15, Primera de Reyes, capítulo 2, 13 y 24, Proverbios 31, 30, Primera de Crónicas 22, 9, 10, Deuteronomio 22, 30, Segunda de Samuel 3, 4, 3, 4 quiere decir capítulo 3, versículo 4, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Esos son todos los textos que vamos a usar. O sea, no los voy a leer todos, mi amado, sino que van a salir dentro de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y vamos a ir inmediatamente al primer texto, que es la Primera de Reyes 1, del 1 al 4, que habla sobre Abisac, ¿ya? Y como todas estas mujeres, mi querido hermano, no vienen solas, vienen acompañadas de algunos hombres, de algunos varones, porque hay acontecimientos que deben ser revelados, ¿ya? Y, y lleva por título Adonais presume de rey, ¿ya? Y del capítulo 1, del versículo 1 al 4 dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hasta ahí, mi querido hermano. Hasta ahí, después vamos a ir resumiendo, mis amados. Mis amados hermanos, como les decía, valga la redundancia, una vez nos encontramos estudiando las mujeres de la Biblia, ¿ya? Y esta mujer, mi querido hermano, va a ser un gran ejemplo para nosotros, ¿ya? Como otras tantas que ya hemos mencionado, que ya hemos estudiado. La palabra nos dice que esta mujer está conectada a otros nombres, nombres de varones, ¿ya? Y Abixac, como decía la escritura, es una tsunamita, ¿ya? Su nombre significa mi padre es un vagabundo o mi padre es un error, ¿ya? Esta joven, mi querido hermano, esta joven tsunamita fue escogida, mis amados, desde de, esta fue escogida de con una misión especial, ¿ya? Y esta misión especial era la de cuidar al rey David, ¿ya? Porque como ustedes bien escucharon, ya estaba anciano, ¿ya? Y él ya había perdido la capacidad de ponerse, de poder mantenerse a una temperatura que le permitiera estar cómodo, que le permitiera estar bien, ¿ya? Y, y dice, mi querido hermano, la palabra, que cuando este rey era anciano, muy anciano, mi querido hermano, y sabemos que cuando las personas llegan a una cierta edad, eh, pierde la temperatura, ¿ya? Pierde la temperatura. Puede
ser por diferentes causas, ¿ya? Puede ser la presión que, que se les baja y por eso tienen frío. No lo sabemos, la palabra no lo explica, ¿ya? Y, y por eso sus siervos, los que la rodeaban, no encontraron nada mejor que, que dar esta solución, de buscarle una mujer, que esta mujer fuera joven, que fuera virgen y que se dedicara solamente a cuidarlo a él, ¿ya? A cuidarlo, a que lo abrigara, a que se estuviera siempre con él, ¿ya? ¿Para qué? Para que él pudiera elevar su temperatura, ¿ya? Mi querido hermano, eh, también esta palabra nos dice algo que es muy puntual. En el versículo 4 dice, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Mis queridos hermanos, la palabra nunca la conoció quiere decir que el rey David nunca tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, no tuvieron una vida marital, ¿ya? Y ella pasó a ser como una esposa de él secundaria, ¿ya? O como concubina, pero a ella se le había encargado la misión de que fuera su cuidadora, era como una enfermera para él. Y como yo les mencionaba, eh, el pasar de los años, la edad, cuando tenemos edad avanzada, ya, no siempre viene, mi querido hermano, eh, con buena salud, ya, sino que a veces la salud se deteriora, ya, y junto con ello viene acompañada de de problemas, mi querido hermano, y que vienen a, a trastornar la vida de la persona. Y mi querido hermano, el cuerpo, aunque la persona se note vital, ¿ya? No lo es. A veces su mente quiere hacer muchas cosas, pero su cuerpo no le acompaña, ¿ya? No le acompaña, ¿por qué? Porque se va desgastando, el cuerpo se va desgastando, es la ley de la vida, ¿ya? Se nace, se crece, se madura y después, bueno, nos vamos de este mundo. Y el rey David, mi querido hermano, tal vez, como le decía, sufría de depresión baja y eso le dificultaba a él el funcionamiento de su cuerpo. No siempre fue así. Usted y yo sabemos que el rey David fue un hombre joven, vital, lleno de energía, brillaba por su agilidad, era fuerte, perseverante, rebosante de fuerza, de humildad. Realmente, mi querido hermano, era un hombre extraordinario. Pero como todo ser humano, no existen los superhéroes, no existen, ¿ya? Y el cuerpo ah, nos va pasando la cuenta, ¿ya? Posiblemente David se sentía vital, pero falta de energía, ¿ya? Y como les decía, suelen suceder esas cosas que los doctores no pueden explicar, ¿ya? Como lo que le sucedía a él. Por más manta que cubrieran su cama, él no lograba que su cuerpo tuviese la temperatura ideal. Y por eso, mis queridos hermanos, llamaron a esta joven mujer, ¿ya? Porque quizás, quién sabe, solo Dios sabe qué es lo que le acontecía a él, ¿ya? David tenía muchas esposas, lo sabemos muy bien, él tenía 8 esposas, 10 concubinas, pero no sabemos por qué no llamaron a una de ellas, ¿ya? No lo sabemos, ¿ya? Tal vez no llamaron a ninguna de sus esposas, todas, mis queridos hermanos, porque ellos por eso le traen a una mujer joven que le dé la vitalidad, que le inyecte vitalidad, fuerza, mis queridos hermanos. Además, mis queridos hermanos, la palabra no nos expresan que el rey David eh, era de tal edad, dice edad avanzada. Y por lo que he logrado saber, no era tan,
tan anciano ya, porque él dice que más o menos tenía 70 años, ya. Yo no encuentro que era tan viejito. Tal vez sea porque yo ya voy a llegar a esa edad y no me siento tan viejita, ¿ya? Pero, mi querido hermano, esta joven cumplió esa tarea de ser su cuidadora. En muchos escritos dice que el rey David olía mal, ¿ya? Y por eso muchos no se querían acercar a él, ¿ya? Algunos escritos, aquí la palabra de Dios, la que estamos leyendo, no lo dice, mis queridos hermanos, no lo dice. A lo mejor algunos de ustedes tienen una Biblia que sí lo dice, ¿ya? Y esta enfermera, esta joven cuidadora, virgen, estaba a su lado constantemente, nunca lo abandonó, mi querido hermano. Y esa era Abisag. Ella fue una compañera que lo estimulaba, se preocupaba de él, no lo dejaba solo, no, estaba siempre con él, no lo dejaba ni a sol ni a sombra, mi querido hermano. Pero como decíamos, él estaba rodeado en ese tiempo de circunstancias que le rodeaban ya. Y aquí vamos a conocer esas circunstancias que le rodeaban ya a este rey. Mi querido hermano, la palabra dice que esta joven no se separaba de él, ¿ya? Y en eso mismo, mi querido hermano, como él estaba postrado en cama, sucedió, mi querido hermano, que su hijo, Adonai, mi querido hermano, vamos a hacer un resumen de esto, que Adonai, que era uno de sus hijos, el cuarto hijo, este hijo, mi querido hermano, se aprovechó de la ocasión. ¿De qué? De que su papá estaba postrado, ¿ya? Y este hijo de Agur, a ver, de Hagi, en el versículo 5, capítulo 1, dice, entonces Adonai, hijo de Hagi, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros de gente a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y dice la palabra, versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Mi querido hermano, ¿qué significa que este joven, que se le dijera, le entristeció? Esa palabra, mis queridos hermanos, significa que él nunca fue corregido, que nunca le dijeron no, que lo dejaron hacer lo que él quería, ¿ya? Y por eso él tenía esa actitud, mi querido hermano. Adonai hacía las cosas a su manera, mis queridos hermanos. Hacía las cosas a su manera y como quien diría, fue demasiado mimado, mi querido hermano. Este joven fue demasiado mimado. Por lo tanto, dicen también que su padre fue muy permisivo con él. ¿Quién era su padre? El rey David. El rey David. Era permisivo, lo dejó hacer lo que quería, nunca le corrigió, mi querido hermano, no le pusieron un freno a tiempo. La palabra, sí, en Proverbios 1:8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y en Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que la corrección empieza cuando es pequeño, ¿ya? Dicen que el arbolito cuando está chiquitito hay que colocar inmediatamente puntal para que crezca derechito. De lo contrario, después ya no hay arreglo, ¿ya? Mi querido hermano, volviendo a la palabra, mi querido hermano, volviendo a la palabra que nos compete, Adonai se reveló. Dijimos que se había revelado, era el cuarto hijo de David, era el mayor de los hijos del rey, que quedaba con vida. No había
un patrón de sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Que por línea, él podía haber sido el rey, mi querido hermano. ¿Ya? Pero al rey David se le había prometido, Dios le había prometido ¿de qué? De que su hijo, ¿ya? Que Salomón, esa fue la palabra de Jehová que vino a David, sería el rey. Y esto, mi amado hermano, usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas 22, del 9 al 10. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y él me será, dice, y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Esa fue la palabra de Jehová dada ¿a quién? A David. El versículo 7, mi querido hermano, dice, y se había puesto de acuerdo, este joven, mi querido hermano, se junta con otras personas, mi querido hermano, con otros, ¿para qué? Para poder llevar a cabo esta usurpación del trono. Dice así, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonai, mi querido hermano, ayudaban a Adonai. Era una rebelión, mis queridos hermanos, y estaba apoyada ¿por quién? Por este general que era sobrino nada menos que de David y el sacerdote Abiatar, que era sacerdote, mi querido hermano, por la línea que descendía de Aarón a través de Itamar. En Primera de Crónicas 24:3, mi querido hermano, David con Sadot de los hijos de Eleazar y Ahimelech, que son los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio, dice. Y estos hombres no eran leales a David y posteriormente fueron destituidos por Salomón, ¿ya? En el versículo 8 dice que ellos estaban en oposición a Joab y a Abiatar, ¿ya? Y estas personas, mis queridos hermanos, allí se levanta el sacerdote Natán, mi querido hermano, y él es el único que se mantiene fiel a David y ungieron ¿a quién? A Salomón, ¿ya? En el versículo 45 dice que Sadoc descendía de Aarón a través de Eleazar y reemplazarían a Abiatar, ¿ya? Adonais, en la esperanza de que alcanzaría el trono, ¿ya? Porque este joven, ya habíamos mencionado, que siempre quiso hacer lo que a él le parecía gana, ¿verdad? Era voluntarioso, ¿ya? Entonces este joven, perdón, estaba con la esperanza de que algún día alcanzaría el trono y trató de buscar el apoyo, mi querido hermano, en victoria. ¿Y qué es lo que hace? Se arma de bastantes hombres, ya él no pierde la esperanza, mi querido hermano, y junta un grupo de hombres y los lleva al Valle de Cedrón y allí los convida, hace como quien dice una comida majestuosa, ahí los invitan, dice, y mire, en el versículo 9 dice, y, y matando a Adonai ovejas y vacas, animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, y convida a todos sus hermanos y a todos los varones de Judá. Pero no convidó ¿a quién? ¿A quién no convidó? No convidó ni al sacerdote Natán, ni a su hermano Salomón, mi querido hermano. No los invita, ¿ya? Pero como yo le había mencionado, Natán habló ¿a quién? A la esposa de David,
que en ese tiempo, mi querido hermano, era Betsabé, ¿ya? Y le dice, va y le dice, ¿no has oído? Le dijo, que Adonai reina sin saberlo el rey David. Ven, pues ahora le dice, la llama, ¿ya? Y la aconseja y le dice que vaya inmediatamente, mi querido hermano, ¿a dónde? ¿A dónde el rey David? Le dice que vaya y le cuente esto. Pero ya sabíamos, ¿verdad? Que su padre nunca, dice, le había entristecido en todos sus días. ¿Por qué haces así? Además, mi querido hermano, este joven tenía como, le había subido mucho que su ego. ¿Por qué? Porque era muy hermoso, ¿ya? ¿Y quién se le iba a cuestionarlo, mi querido hermano? Nadie lo iba a cuestionar, ¿ya? Por eso Natal le dice a Betsabé que vaya donde el rey David y le cuente. ¿Por qué? Porque es la única manera de que ella conserve su vida y la vida de su hijo, de Salomón. Ella, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente parte raudamente, va ante el rey David y le habla sobre el derecho de su hijo Salomón de convertirse en el rey de Israel, ¿ya? Y que su hermano mayor, Adonai, estaba usurpando el trono. Ella, mi querido hermano, Betsabé, actuó con respeto al pedirle que recordara la promesa de que Salomón reinaría después de él. En el versículo 21 dice, de otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Tenidos por culpables. Que sí, mi querido hermano, esto, mi querido hermano, se remonta a una ley, ¿ya? Que se encuentra en Deuteronomio 31:16, ¿ya? Deuteronomio 31. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer, mi querido hermano. 31:16, Deuteronomio, se me pierde. Aquí está. 31:16. Esta ley, mi querido hermano, era clara y categórica. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrá sobre ellos muchos males, angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males, ¿por qué no está mi Dios en medio de mí? ¿Por qué? Porque si ellos no actuaban, Jehová iba a dejar caer su mano, el pacto se rompería, ¿ya? Por eso es que Natán va él después a hablar con el rey David y le pregunta si él ha cedido, mire, si él ha cedido su trono a Adonai. Y en el versículo 26 dice, a mí, tu siervo, mi sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaida, ni a Salomón ha convidado. Eso le dice el sacerdote, ¿verdad? Natán, ¿ya? Las palabras del rey David suenan como a su salmo. Dice, Dios ha hecho que algo bueno salga del fracaso de David con Betsabé. Lo dice porque Dios es su redentor para cada generación, ¿ya? Entonces David cumple su promesa y pide al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, que el capitán de la guardia que lleven a Salomón a ser ungido como rey. Y le dice que lo monten en su mula y llevarlo a Gión, que lo paseen, ¿ya? Y en el versículo 31, o sea, en el versículo 1 de Reyes 1:47, mi querido hermano,
Nos dice que el rey David adoró en la cama por Salomón. ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que él se encontraba allí postrado, ¿verdad? Y que fueron los siervos del rey, lo fueron a saludar, le fueron a bendecir. Manalenita, el micrófono está cerrado. Manalenita, el micrófono está cerrado, Manalenita. Hermano, este rey estaba feliz, ya estaba contento de que su hijo Salomón estaba ya en el trono. ¿Y qué pasó con Adonais? Adonai estaba ahí sirviéndose, ¿verdad? Festejando que él ya era rey, ¿ya? Y empieza a escuchar una algarabía, ¿verdad? Empieza a sentir música y todos se intrigaron qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué iba pasando? Salomón sentado en la mula, mi querido hermano, en su mula, y todos salieron ahí a, a dar gritos de júbilo, estaban contentos porque ya tenían el rey que era Salomón. ¿Y qué pasó con Adonai, mi querido hermano? Tuvo miedo, y tuvo miedo, y ¿qué es lo que hace? Va presurosamente y toma del altar los cuernos, ¿ya? Y querido hermano, ¿qué significa tomar los cuernos del altar? Eso significa, mi querido hermano, eso era una costumbre, ¿ya? Que simboliza la búsqueda de refugio, ¿ya? De la amenaza de ser ejecutado. Él no quería ser ejecutado, por lo tanto, tomó esos cuernos y se los llevó. ¿Para qué? Para protegerse. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Salomón lo perdona y le dice que se vaya. Le dice, vete a tu casa en paz. Pero mi querido hermano, sabemos que este hombre tiene un carácter que no es confiable. Adonai no era confiable, era voluble, voluntarioso, rebelde, egoísta, envidioso y ambicioso de poder. Él estaba cegado, él quería tener que el poder. ¿Cuál poder? De ser el rey de Judá, mi querido hermano, de Israel. Ya, pero este hombre que era tuto, él sabía de ciertos estatutos, ¿verdad? Y, y mi querido hermano, este hombre, no contento, empieza a urdir una nueva trama. Como él conocía estos estatutos, se valió de qué? De Bexabé, precisamente de la madre del rey Salomón. ¿Ya? Y va ante ella con una petición, sin antes decirle que él va en paz. Mire, yo vengo en paz, le dijo, vengo en paz ante ti, le dice. Y esto le dice, mire, yo se lo voy a leer. En el versículo 15 dice, perdón. En Primera de Reyes 2.13, Primera de Reyes 2.13, 2.13. Dice que él va donde Bexabé y le dice en el versículo 14, le dice, después de haberle dicho que venía en paz, le dice, una palabra tengo que decirte. Y ella le dice, dime, dilo. Y él le dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Jehová era suyo. Mire, mi querido hermano, mire lo que le dice. Mire, se fija en las palabras que usa este hombre. Le dice lo que, lo que este hombre no comprendía, mi querido hermano. Le dice, porque Jehová era suyo. Lo que él no comprendía, lo que Adonai no jamás iba a entender, ¿de qué? Que ninguna persona puede cambiar lo que Dios ha determinado. ¿Sí? Escuche bien, mi querido hermano. Ninguna persona puede cambiar lo que Dios ha determinado. Cuando Dios determina
una bendición sobre tu vida. No hay nadie en la faz de la tierra que la pueda sacar, que te la pueda quitar. Y es eso lo que había hecho Jehová con Salomón. Pero este hombre, mi querido hermano, no entendía eso. No lo entendía porque estaba cegado. ¿Por qué? Por la ambición de poder, ¿ya? Tal vez, mi querido hermano, por la línea real le correspondía, ¿ya? Pero ya había sido ya decretado en los cielos. ¿De qué? De que Salomón sería el rey, mi querido hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es cuando Dios habla, ¿verdad? Cuando Dios habla y da su sentencia, mi querido hermano. Y como este hombre no se rinde, mi querido hermano, no se rinde ante lo ya estipulado, ya lo ya decretado, empieza con su nuevo plan. ¿Y cuál era su nuevo plan, mi querido hermano? ¿De qué? Que le dice eso a Betsabé, la petición, ¿verdad? ¿De qué? Le dice, y es tan sutil para decirlo, mis queridos hermanos, es tan sutil que le dice, en el versículo 17, él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. Mire qué astuto, ¿verdad? Muy astuto, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque sabe, ¿ya? Que aunque parezca una inocente petición, ya que esta mujer era virgen, ella, sin embargo, mi querido hermano, Abisat, ella pertenecía ¿a qué? Al harén de David, considerada propiedad real, fíjese bien, y debía ser traspasada a su sucesor. Y ahí estaba, mis queridos hermanos, el ardid, ahí estaba la trampa, ahí estaba lo que realmente quería Adonai, ¿ya? ¿Qué es lo que quería? Quería tenderle esa trampa a Salomón. ¿Para qué? Para apoderarse de qué? Del trono. Y la mamá de Salomón, ella inocentemente cae en esa petición y va ante su hijo, mi querido hermano, va ante Salomón. ¿Y qué le dice Salomón? Le dice, va, le dice, ¿qué quiere, mi madre querida? Va, la saluda bien, la hace sentarse, ya. Y ella, inocentemente, esta mujer, mi querido hermano, va y le dice lo que quiere Adonai. Mire, mi querido hermano, este, este muchacho, en el versículo 22, dice así, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor y ya tiene también el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Él inmediatamente se dio cuenta de lo que Adonías le estaba tendiendo, que era un qué, una trampa, mi querido hermano, una trampa, ¿ya? La amenaza de, de Adonías, mi querido hermano, fue considerada como una reivindicación del trono, que si este joven aceptaba, mi querido hermano, dándole a Abisac como esposa, eso quería decir que Salomón renunciaba al trono y se lo sucedía a él, o sea, se lo entregaba a su hermano. Pero como Salomón se dio cuenta, ¿verdad? Inmediatamente él actuó, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, esta muchacha, Abisac, si ella solo hubiese sido, mi querido hermano, la cuidadora, la nodriza, la enfermera,
no hubiese habido impedimento para que ella se hubiese casado con, con Adonías, ¿ya? No, no había impedimento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que ella era parte de qué? Del harén del rey, era propiedad real. Y ese título se le daba solamente a las esposas y a las concubinas. Por lo tanto, se dice que tal vez no era, no era así como salía, que solamente era la cuidadora. Por eso, este hombre, Adonías, había tratado de tenderle esa trampa a Salomón. Y a Salomón, mi querido hermano, en el versículo 23 dice, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así, me haga Dios y aún me añada que contra su vida he hablado. Adonías, estas palabras, que ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, a quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetió contra él y murió. Ahí murió este, este joven, este hombre, Adonías, mi querido hermano. La belleza de Abisac, que era una mujer hermosa, que la había puesto en un puesto especial, no solo traía beneficios para este rey, sino que también trajo un poco de desgracia. ¿Por qué? Porque murió ese hijo, ¿ya? Pero este hijo, él había pecado contra qué? Contra su propio hermano, contra su propio padre. Primero quiso usurparle el trono a quién? A David, y después a su hermano, mi querido hermano. Esta es una historia muy hermosa, como ustedes la, la han podido escuchar, la han podido ver. Yo les ruego a ustedes que ustedes lo lean, porque, porque ahí van a ver lo que realmente, como yo se lo relaté, como yo se lo resumí, lo más que pude, mi querido hermano, y Abisac, mi querido hermano, ella era una doncella. ¿Qué significaba doncella? Que ella era virgen, estaba virgen, mi querido hermano. Por eso este hombre la quería, la deseaba. Porque hay algo que se me escapa, mi querido hermano. ¿Se acuerdan ustedes? Pues cuando Ahitofel le sugirió a Absalón que tomase el harén de su padre, ¿ya? Tomase, ¿para qué? Porque así era la única manera de ser rey, ¿ya? Absalón, acuérdense que Absalón también anduvo detrás de su padre y también acabó mal. ¿Por qué? Porque fue mal aconsejado, porque fue mal guiado, mis queridos hermanos. Esas son leyes, mis queridos hermanos, que están allí implícitas. Amén. Amén. Todo, todo esto, yo le di los textos a ustedes para que ustedes lo puedan leer, lo puedan corroborar, mi querido hermano. Ya, esta joven, esta tsunamita escogida con una misión especial, mi querido hermano, la de proteger, de cuidar, de abrigar, de asear, de alimentar a este anciano, mi querido hermano, estaba a cargo de ella, ¿ya? Era joven, era hermosa, dice la palabra, y que se comprometió a cuidar al rey David, ¿ya? Y tal vez era una tarea difícil, mi querido hermano, para una joven cualquiera, pero no para ella, porque son pocas las que deben renunciar, mi querido hermano, a algo, renunciar a su sueño. Ella renunció a su sueño, renunció a todo. Era una joven que tal vez pudo haber tenido una familia, ¿verdad? Haberse casado, haber tenido una familia, un hogar, mi querido hermano, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque aquí no nos dice si esta joven eh, tenía esas aspiraciones. Mi querido hermano, a veces en la vida nos enfrentamos a ciertos trabajos para los cuales no estamos capacitados, porque el mundo te pide experiencia, pero cuando nos
nos entregamos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tenemos su respaldo, mi querido hermano, y Él es quien nos ayuda a ejecutarlo de la mejor manera. Ella quería agradar a su Señor, por ello le hizo su trabajo con esmero, se entregó a llevar bien su tarea, dando que lo mejor de sí. Le prodigó su cariño, su paciencia, su perseverancia, ¿verdad? A una vida de sacrificio, mi querido hermano. Pero ese sacrificio se convirtió en un deleite para ella. ¿Por qué? Porque lo acompañó hasta los últimos días de su vida, mi querido hermano. Se consagró para él en vida, en alma, cuerpo, todo, mi querido hermano. Y es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Si usted ha podido darse cuenta, si lo lleva al plano espiritual, allí se ve claramente lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, que nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu. ¿A qué? A Él. Y Él hará en nosotros. Él nos bendecirá, Él nos seguirá, Él nos ceñirá y nos ayudará a avanzar, mi querido hermano. ¿Sabe? Eso significa que su fe en esta muchacha prevalecía, mi querido hermano, y que se abría, esta fe se abría para ella. ¿De qué? Para poder soportar las dificultades con qué, con paciencia, con amor. Y ese amor ella se lo prodigó al rey, mi querido hermano. En todo momento esta mujer lo alimentaba, lo bañaba, lo aseaba, tenía todo el tiempo. Imagínense ese cuadro allí, cómo ella lo cuidaba, cómo se entregaba, cómo se deleitaba, mi querido hermano, tal vez conversando, tal vez llenando su vida, sus últimos momentos de alegría, mi querido hermano. Y es eso lo que él anhela, mis amados. Ella lo tomó como un regalo de Dios y su verdadero valor empezó, mi querido hermano, a realizarlo, a dedicar su tiempo, a negarse a sí misma para que otro gozara de la paz. Mi querido hermano, esta es una mujer valiosa y eso es lo que nos está entregando hoy día. Hoy día, mi amado hermano, yo te pregunto, ¿qué testimonio estás dando con tu vida, con tus acciones? ¿A quién le estás dedicando tu tiempo? En vez de ser una mujer del mundo, decides a ser una mujer de palabra. Esa es la reputación más importante e interesante y valiosa. Esta joven nos demuestra que podemos lograrlo y marcar la diferencia. Su mayor logro, mi querido hermano, de esta mujer era que ella tenía un corazón deseoso de ayudar y de servir. ¿Quieres, mi amado hermano, hermana, que tu nombre tenga valor eterno? Entonces, esfuérzate, sé valiente. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano. Y Amén. hasta aquí ha llegado este estudio.